Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al Ministerio Fraternidad Cristiana del Bronx. Es un privilegio que te hayas conectado el día de hoy con nosotros. Déjanos saber de qué país o ciudad nos estás viendo en este momento. O si es tu primera vez, escribe, es mi primera vez aquí en los comentarios. Recuerda que subimos contenido edificante por medio de nuestras plataformas YouTube, Instagram o Facebook. A mí me impacta cuando David es ungido como rey. El libro de Samuel habla que David, siendo el más joven de sus hermanos, siendo un pastor de ovejas menospreciado por su propia familia, cuando el profeta va a ungir al nuevo rey de Israel, reúne a todos los hijos de aquel padre de familia. Y movido en apariencia, el profeta se dejaba de llevar y Dios le decía: ese no es. Y dice que aquel David olvidado, cuidando a un pastor de ovejas, fue mandado a llamar y es ungido como rey. El profeta lo ve y le dice: Dios te ha escogido para que seas el nuevo rey de Israel. Cualquiera pudo haber pensado en aquel momento: David es el rey de Israel. No sé. En ese momento David pudo haber dicho: yo soy el nuevo rey. Pero David, tal vez en aquel momento no se estaba dando cuenta que iba a ser procesado. Los procesos en Dios te hacen madurar. A veces yo no entiendo. El nuevo rey de Israel tuvo que pasar ciertos procesos que estuvo a punto de perder hasta su propia vida. Para poder alcanzar aquella promesa, tuvo que pasar procesos muy fuertes, donde tuvo que perder hasta su familia, donde estuvo a punto de morir, donde en cierta ocasión dice la palabra que se fue a encerrar a una cueva, porque el mismo rey de aquel instante perseguía a David para matarlo. Pero Dios tenía una palabra y había hecho una promesa sobre David, que iba a ser el nuevo rey. Hay procesos en la vida por los cuales tú estás pasando y has pasado este año. Y si tú quieres, puedes traerlos a memoria. Pero en cada proceso por el cual tú has pasado, cada desierto por el cual tú has pasado, Dios te está enseñando algo. Y es importante que tú entiendas esto. La nueva historia que tú vas a escribir en tu vida este año que comienza va a depender de ti. Dios nos dio los utensilios, lápiz y papel. Está de ti y de mí que empecemos a escribir. En la vida, en el Señor, no es fácil. Yo no creo en aquel evangelio que se dice: ven a los pies del Señor y todo te va a ir bien. Jesús dijo esto: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una esperanza para ti y para mí. No importa lo que tú estás pasando, no importa. Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer de bien. La Biblia relata muchas historias como hombres de Dios tuvieron un llamado específico, pero que cuando se les fue dado ese llamado, la vida de ellos cambió. No como usted y yo quisiéramos, sino que la persecución en la vida de ellos empezó a caminar.
Porque cuando el diablo sabe que tú tienes un llamado, empiezas a hacer la mira de él. A mí me impacta la vida de Pablo. Y fíjense que Pablo, quiero que entiendas esto, cuando Pablo tiene aquel encuentro con Jesús en Damasco, Pablo, un hombre que se rozaba con reyes, un hombre, se dice, adinerado, de la alta alcurnia, de la alta sociedad, preparado en estudio y en todo, tenía acceso, dice la palabra, para que él pudiera ir a reyes y poder conseguir cartas para buscar a los cristianos y matarlos. Pero cuenta la historia que camino a Damasco se le aparece el Señor. Ustedes saben esa historia. Cuando se le aparece el Señor, no sé cuántas veces tú has sentido la presencia del Señor. No sé cuántos encuentros tú has tenido con el Señor. Hablo de encuentros personales. Pablo se le pone a la disposición al Señor y le dice: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Palabras que cambiaron rotundamente la vida de Pablo. Y la Biblia dice que Pablo queda ciego. Y Pablo manda a uno de sus discípulos, uno de los hombres de él, para que vaya a orar por Pablo. Ananías en esta ocasión le dice: Señor, ¿por qué voy a ir? Quiero tratar de que tú entiendas esto. ¿Por qué voy a ir a orar por este hombre si este hombre mata a los cristianos? Y aquí viene una palabra de Dios para la vida de Pablo. Y le dice: ve, le dice, porque instrumento útil me es este para predicar la palabra y ponerte enfrente de reyes y naciones y prediquen de mi nombre. ¿Sabes lo importante que es cuando tú entiendes el llamado que Dios ha hecho a tu vida? Yo siempre digo que Dios es un Dios de propósitos. Y Dios tiene propósitos con tu vida. Tú no estás aquí por una casualidad. No estás aquí porque a alguien se le ocurrió que tú estuvieras. Tú estás aquí porque en el corazón de Dios eres un instrumento en sus manos. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y a mí lo que me impacta es que cuando Dios da Jesús da una promesa Dios da una promesa para David, que él es el rey de Israel. La vida de David cambia, pero es movido a persecución por el mismo rey. Cuando Jesús dice que Pablo es un instrumento en sus manos para llevarlo a predicar delante de reyes y llevarlo a predicar a naciones importantes, empieza la persecución en Pablo. Empiezan los procesos en la vida de estos dos hombres. Cuando tú viniste al Señor, algunos dicen: pero mi vida era mejor que cuando no conocía al Señor, porque nada me pasaba. Y hoy todo lo malo me está pasando. Muchos decimos así. Y para muchos de ustedes este año ha sido de malas noticias. Tal vez han sido muchas más malas que buenas. Pero es porque Dios te está procesando. Es porque Dios te está haciendo pasar por procesos que cuando tú llegues a la otra orilla, tú vas a decir: aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga este 2017? No sé si me estás captando hoy, pero Dios no se equivoca.
cuando le dijo a Pablo esto y da esta promesa, la Biblia dice que Pablo dejó todo lo que tenía cuando tuvo un encuentro con Jesús y empezó a predicar la palabra. Y en el capítulo 27 del libro de los Hechos, me impacta lo que yo encontré aquí. Capítulo 27, versículos del 18 en adelante. Y si ustedes miran el 27, dice: Pablo es enviado, el título, a predicar a Roma. Cuando Dios da una promesa, muchos los podemos equivocar. Dios dijo que David iba a ser el rey, pero en ese momento no fue sentado en la silla de rey. Tuvo que pasar procesos y fuertes. Cuando Pablo fue escogido para predicar a reyes y predicar en estas grandes naciones, Pablo tuvo que pasar procesos. Y a mí me impacta cómo la vida de Pablo fue de sufrir en sufrir. Cuando digo sufrir, la Biblia dice que fue azotado, fue encarcelado, fue golpeado, dice la Biblia. Pasó procesos muy fuertes donde a veces no tenía que comer. Un hombre, después de tenerlo todo, no tenía nada, aparentemente, pero tenía a Cristo en su corazón que lo llenaba todo. Tú no puedes haber tenido nada en este año. Tus planes puede ser que todavía no se han cumplido. Puede ser que aquellas cosas que tú dijiste a principio de año no se hayan cumplido en tu vida. Y estás pasando de proceso en proceso. Pero déjame decirte que tú tienes lo más importante, y es aquel que te ayuda a pasar los procesos, que se llama Jesús, al cual pido que le des un fuerte aplauso en esta noche. Es tuyo, Señor. Y aquí dice que cuando Pablo fue enviado a predicar a Roma, si ustedes leen el contexto de esto, del capítulo 18 atrás, aquí habla que cuando Pablo fue enviado a predicar a Roma, lo mandan en una embarcación, en un barco, pero en este barco en el cual Pablo va, no va como un pasajero de primera clase. Pablo no va en unos asientos de primera clase, ni como un pasajero común. La Biblia dice que Pablo va hacia Roma en aquella embarcación como prisionero. Oigan esto, como un prisionero, porque Pablo había sido encarcelado, si ustedes leen anteriormente, por estar predicando la palabra de Dios. Y cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios, dice la Biblia, lean más atrás, que Pablo fue apresado, fue encarcelado y presentado ante el rey Arispa. Y la manera que se está cumpliendo la palabra que Dios había dado a Pablo anteriormente era impactante, porque Pablo estaba delante de un rey, pero no de la manera como algunos hubiéramos querido, sino que estaba prisionero. En el momento que es puesto cara a cara con rey y algunos ejecutivos del palacio, Pablo empieza a relatar su testimonio. Escuchen esto. Y Pablo empieza a decirle al rey Agripa: yo me convertí al Señor, y empieza a dar su testimonio, cómo se había convertido. ¿Sabes que este rey le dijo a Pablo? Un romano le dijo: casi me persuades a ser cristiano. Porque era impactante cómo Pablo predicaba la palabra. Este rey fue un instrumento de Dios para ser enviado a otro rey más grande de Roma, enviado a esta nación. Quiero contarte esto. Este hombre no haya ninguna culpa en Pablo y dice: hay que enviarlo a que lo juzguen en Roma.
¿Sabes que cuando Pablo emprende ese viaje hacia Roma, yo no sé, yo quiero que tú entiendas hoy que los procesos de Dios nosotros no estamos para entenderlos, sino aceptarlos. Aceptarlos. La Biblia dice que en el transcurso de esa embarcación, de esa navegación que va, Pablo se mete en ayuno y oración. Y Pablo se le es revelado que el barco se va a hundir y se van a perder muchas vidas. Y Pablo habla con el capitán del barco. Y este hombre no le hace caso, sino que confía más en las personas que manejan el barco. Léanlo ustedes en casa. A mí me impacta el versículo 18 que dice esto. Pero siendo, dice la palabra, después de que Pablo había hablado con ellos, esta palabra, esta revelación de Pablo se estaba cumpliendo porque estaban comenzando a sentir naufragios en el barco. Dice el versículo 18, pero siendo combatidos, dice, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Esta palabra quiere decir alijar, hermano, que ellos cuando empezaron a sentir que el barco empezaba a hundirse, empezaron a tirar las cosas que llevaban, equipajes y todo, para que el barco no pudiera llevar mucho peso y no fuera embestido por esas tempestades, para que el barco pudiera llegar al destino que era llegar a Roma. Ellos tuvieron que sacar todo equipaje, todo peso de ese barco. Tú no puedes entrar a un nuevo año si no te despojas de cargas en tu vida. Tú no puedes entrar a un nuevo año con las mismas actitudes del año viejo. No puedes. No puedes. Si tú quieres llegar a tu destino, al cual Dios te ha llamado, tú tienes que despojarte de actitudes. No puedes comenzar un año sin lo que es alijar, sin lo que es despojarte de cargas en tu vida. Aquí me habla de un principio bíblico, que las cargas en nuestras vidas hacen que nos hundamos. Y algunos de ustedes están a punto de que su embarcación se hunda. Y dice el 19, y al tercer día, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Empezaron a arrojar aquellas cosas que tenía el barco. Y no, dice, apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto es duro, cuando muchas veces nosotros ya hemos perdido toda esperanza. Estos hombres, para ellos ya no había salvación. Estos hombres ya habían perdido la esperanza. El testimonio que nosotros acabamos de escuchar, en alguno de ellos salió y dijo: esto ya no puede ser, para esto ya no hay esperanza. Porque las circunstancias te hacen ver las cosas de una manera diferente a como Dios las mira. Las circunstancias por las que tú puedes estar pasando te hacen ver solo lo malo por lo que estás pasando, no por aquellas cosas buenas que están adelante si tú sobrepasas esto que es malo. Quiero que tú entiendas hoy en esta noche. Y sigue diciendo el 20,
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y azotados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero aquí viene este hombre de Dios y dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este juicio y pérdida. Pablo les estaba hablando de esto. Pablo les había advertido que él había tenido una visión, una revelación de Dios. Y Pablo les había dicho que no fueran, que no era prudente que ellos navegaran, porque se iba a levantar una gran tempestad. Pero estos hombres no escucharon lo que este hombre de Dios estaba diciendo. A mí me impacta porque Pablo viene, dice, cuando aquella gente está desesperada, se para delante de ellos, los reúne y le dice, y empieza a comer, porque ya tiempos no comían, ya días no comían, y les dice estas palabras: es necesario que comamos. Miren lo que les dice, y les dice: si ustedes, les dice, me hubieran escuchado, no estuviéramos pasando esto que estamos pasando. Si ustedes, le dice, me hubieran escuchado. Pablo tiene que llevarlos atrás. Oigan esto. Pablo tiene que decirle, llevarlos al pasado y decirle: si ustedes hubieran escuchado, no estuviéramos pasando esto. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pasado, pero sí quiere que nosotros aprendamos de los errores del pasado. Los errores que nosotros cometimos este año. Tú no puedes sentarte a llorar y a echarte la culpa. Tú no puedes dejar de caminar en el Señor y empezar a culpabilizarte tú mismo. No. Pero si es necesario que tú mires atrás y mires los errores que tú has cometido, para que el nuevo año tú no los cometas de nuevo. Hay gente que se le ha aconsejado, hay gente que ha recibido palabra de Dios, y ellos, en vez de aceptar el consejo de parte de Dios, hacen todo lo contrario. Y después se preguntan: ¿por qué me está pasando esto? Es necesario que te acuerdes. Es necesario, porque hay procesos, hermano, que vienen de Dios, y hay procesos que tú mismo te lo buscas. Pero de alguna u otra manera, si tú has sido llamado, Dios te va a jalar con cuerdas de amor, o te va a jalar con cuerdas de dolor. Pero que te jala, te jala. Porque cuando Dios hace un llamado sobre tu vida, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido. Y el proceso es mejor pasarlo de parte de Dios que pasarlo porque yo me lo he buscado. No sé si me estás entendiendo. Pero es necesario que este nuevo año que va a comenzar, tú te despojes de ciertas cosas. Y dice la palabra, y esto es lo que yo quiero llevarte a esto. Y dice entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este juicio y pérdida. Y dice el 22, pero, subraye usted ese pero ahí. Pero ahora, dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Yo me imagino a esta gente, yo no sé si tú te puedes imaginar cuando Pablo se para delante de ellos y le dice: bueno, hermano, yo los exhorto a que tengan ánimo. Coman, les había dicho anteriormente, coman todo lo que tienen que comer.
porque no habían comido en muchos días. Y ellos estaban tristes porque creían que iban a perder sus vidas. Y Pablo les dice: coman, coman. Y al ver comer a Pablo, todos ellos vieron comer a Pablo, y Pablo les dice esta palabra: coman, porque ninguno de ustedes, ninguna vida se perderá. Coman. Yo me imagino a todos ellos empezando a comer. Ay, no. Y cuando están comiendo, les dice Pablo: ninguno se perderá más que la nave. Ha de haber caído. Y entonces es impactante, porque en los procesos de Dios, a veces los errores que nosotros cometemos tienen consecuencia. Aunque no acabe con tu vida, aunque todavía lo que yo dije al principio, todavía estamos de pie, pero hay cosas que nosotros en este año no debimos haber pasado, y ha sido por nuestros propios errores que nosotros hemos llorado amargamente. Y a esto te quiero llevar, a esto, que nuestros errores traen consecuencias, y esas consecuencias nadie las puede quitar, excepto la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero ahora dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice el 23: porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas entre el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, les dice Pablo: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. No sé si tú te alegras de eso. Varones, les dice, tened buen ánimo, porque anoche un ángel de Dios al cual yo sirvo estaba delante de mí y me dijo: Pablo, es necesario que estés delante del César para que compadezcas, porque los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Pablo, sea como sea, Pablo decía: yo voy a Roma y me presento delante del rey, porque muchos años atrás Dios me ha dado una promesa, y hoy el ángel de Jehová me lo ha confirmado. Aunque las cosas parezcan absurdas, aunque lo que tus ojos físicos estén viendo en ti. Pablo en aquel momento miraba naufragio, los ojos físicos, los ojos de los que estaban alrededor miraban pérdidas de vida. Pero Pablo, un hombre de Dios que miraba con los ojos espirituales, miraba lo que miraba era que ese proceso lo estaba llevando al frente de aquel rey. Pasa sin miedo, pasa sin temor, porque hoy tú estás en medio de tu proceso, aumentando tu fe. Yo sé que allá hay más gente. No dudes en pasar, por favor. Dios quiere escribir una historia nueva en ti. Hay un dolor, hay un peso en mi corazón en este momento, porque algunos de ustedes están pasando angustia. Algunos de ustedes están pasando una soledad muy fuerte. Hay deudas en tu vida que no te han dejado dormir. Yo no te puedo decir que Dios va a cancelar esa deuda, porque te estaría mintiendo, porque no fue eso lo que el Señor me dijo. Pero sí te puedo decir que en medio de esa situación te puedes tomar de la mano del Señor y poder pasar juntos. Hija, Dios sabe por lo que estás pasando. Y aunque muchas veces viene duda en tu corazón, así te dice el Señor: yo te voy a demostrar, te dice el Señor, que yo soy real. Acércame.
y hay un dolor fuerte en ti. Dios quiere quitar ese luto que hay en tu corazón, hija, y ese dolor. Dios sabe por lo que estás pasando, pero es necesario que tu fe aumente. Toca el Espíritu de Dios. ¿Sabes que algunos de ustedes, el Señor me dice, no puede comenzar un nuevo año con las mismas actitudes? Algunos de ustedes han tropezado con los mismos errores 1, 2, 3 y 4 y 5 y muchas veces, y eso no les ha permitido crecer en el Señor. Gente con ministerios que han estado estancados. Hoy el Señor te dice, suelta esto, suelta. Si allá hay más gente, están a tiempo para poder pasar. Quiero que todos en este lugar cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos. Y quiero dejarte esta palabra en ti. No sé si los supervisores pueden venir. Quiero dejarte hoy, levanta tus manos. A nadie le gustan los procesos, pero la Biblia dice que serán pasados por el fuego y no se quemarán. La Biblia dice que serán probados como el oro puro. La Biblia a mí me dice que en medio de este proceso está Él. Dios los conoce. Dios los conoce. Y hay cosas que Dios va a empezar a quitar en tu vida. Hay cosas fuertes que tú no quieres desprender, pero si tú quieres que tu barca no se hunda, suéltala hoy. Suéltala. Empieza a dejar esas cargas en ti. No puedes comenzar un año nuevo con esas cargas. Qué hermosa palabra hemos recibido el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida, tanto como hoy lo ha sido para la mía. Recuerda, la palabra de Dios cambia, edifica y transforma nuestra manera de vivir. Gracias por haberte mantenido conectado con nosotros el día de hoy.